Buenos días, Luciano. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar entonces con Encuentro con la Paz. Vamos a hablar acerca del Comité Nacional de la Participación para la Paz. Invitamos a Luciano Sanín, integrante de Viva la Ciudadanía. Luciano, muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Luciano, pues en esta época que estamos hablando de paz total, estamos hablando de, de esta parte tan importante en diferentes contextos. ¿Qué nos puedes contar, Luciano? Sí, lo que estamos viviendo ya casi hace un año es una nueva política de paz que se ha llamado la política de paz total, que trata como de superar las limitaciones que en el pasado ha tenido la política de paz, por lo menos en 5 aspectos. El primero, que es el más obvio, que tiene que ver con el título de esa política, es que se pretende una paz con todos los grupos armados, no solo con algunos, porque lo que ha mostrado la experiencia es que hacer paces parciales no nos saca del conflicto armado. Lo segundo es una idea un poco más integral, o sea, de que la paz no es solamente un acuerdo entre grupos armados, sino también que la paz necesita transformaciones sociales, estructurales, económicas, culturales, y por tanto entonces se liga, digamos, a una agenda de cambio profunda, es paz transformadora. La tercera idea nueva es que esta paz también tiene una comprensión más compleja del conflicto. Estamos viendo una sociedad llena de conflictos híbridos, ¿no? De naturaleza política, social, criminal, hibridada, digamos, no hay estructuras armadas de una sola forma, ¿cierto? Son, digamos, tienen varias formas, varias expresiones, y por tanto necesita un tratamiento para resolverlo más distinto al que teníamos antes, con la idea de que con los conflictos armados eran de naturaleza exclusivamente política y por tanto su solución era exclusivamente política. Creo que hay soluciones de otro orden. Y también tiene que ver con que, pues obviamente, el conflicto armado está ligado a las economías ilegales. Es decir, que la forma, el mismo presidente lo ha dicho en varias locuciones, la forma que ha tomado el conflicto armado en esta época es, es por la captura de economías y la captura de rentas de economías ilegales. Y eso necesita ser sustituido por economías legales. O sea que si no resuelves ese problema de estructura, pues no resuelves el conflicto armado. Nada, que hay una política nueva y dentro de esa política ha iniciado el proceso de negociación con el ELN, que lleva 6 meses de diálogos y ya tiene acuerdos parciales. Ese es el punto importante. Y es que es tal vez el momento al que se ha llegado más lejos con esa organización política. Hay un acuerdo para cese el fuego que empieza este jueves 3 de agosto a correr los 6 meses de ese acuerdo, de cese el fuego, y también empieza el 3 de agosto el segundo acuerdo que lograron, que fue el acuerdo de la participación. ¿Verdad que vamos, es una política que tiene muchos frentes, hay 9 negociaciones en este momento en proceso por parte del gobierno nacional, pero esta, la del ELN, digamos, tiene va un poco más adelante con el tema del cese del fuego y con el acuerdo de participación. Sí. Luciano. Sí, cuenta. Bueno, sí, ahí está también el proceso del NN y bueno, y se están buscando también otros sectores, ¿cierto? Porque la palabra dice que quiere el gobierno es la paz total, y eso requiere, pues, lógicamente, que llegar a esta paz total requiere muchos esfuerzos, ¿sí? Requiere de estar involucrado en muchas cosas, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita, eh, con los otros grupos armados. Ajá. ¿Qué se está consiguiendo con ellos en este momento? O sea, ¿qué va ese proceso? Están en diferentes fases, ¿no? O sea, ya hay procesos que tienen mesa, como el proceso que se abrió en Medellín con las bandas, un sector de las bandas criminales de Medellín, o en Buenaventura. Hay otros a los cuales se está armando la mesa, como el que se está haciendo con las disidencias de las FARC. Hay otros que están en exploración, por ejemplo, con la nueva Marquetalia y con estructuras en Quito. Bueno, hay, digamos, desarrollos o grados de desarrollo desigual. Lo que hay es un despliegue de una política de paz que quiere afrontar todos los fenómenos de violencia. Violencia política social, violencia política social criminal, violencia social criminal, diferentes formas de violencia. Todas, digamos, dirigidas a esa idea de que
de que si el cierre del conflicto armado y por tanto la construcción de una era de paz, una transición a la paz necesita, digamos, un esfuerzo grande del Estado porque todos estos fenómenos se desestructuren y pongamos al país en una lógica de hacer un acuerdo parcial para cumplirlo parcialmente y después no poder completar las aspiraciones que la sociedad coloca en la paz. Entonces, y el que más avanzado está es el proceso con el ELN, ¿sí? El proceso con el ELN tiene una agenda, que es lo que llaman el Acuerdo de México, una agenda de 6 puntos. Esa agenda se acordó en marzo. En desarrollo de esa agenda se hizo ahorita en Cuba unos acuerdos parciales, un acuerdo de cese al fuego y un acuerdo de participación, y seguirá un ciclo nuevo ahorita en Venezuela a partir del 14 de agosto. La implementación de esos dos acuerdos del cese al fuego y de participación es el que empieza esta semana entrante. O sea, la noticia es que este jueves, 3 de agosto, empieza en funcionamiento esos dos acuerdos. El acuerdo de participación, que es el que más, digamos, concierne al mundo de la sociedad y incluso al mundo del magisterio, va a permitir así presentarlo un poquitico más en detalle. Consiste en que de esos 6 puntos que se negociaron, que es la agenda de esa mesa, 3 van a ser discutidos en la sociedad. Esto es una novedad, o sea, no había pasado antes en ningún acuerdo de paz, que una parte de la agenda que se negocia la hace la sociedad y no la mesa, ¿sí? Lo que va a empezar el 3 de agosto es ese proceso de participación de la sociedad en esos 3 puntos de la agenda. La primera fase va a ser una fase de diseño entre agosto y marzo del año entrante. Esa fase de diseño consiste en consultarle a la sociedad cómo piensa que debe diseñarse el mecanismo de participación y diálogo para llegar a acuerdos sobre esos 3 puntos que están que están pactados, que tienen que ver con el régimen político, que tienen que ver con el modelo económico, que tienen que ver con los temas ambientales. Se espera entonces que, hecho el diseño, que serían 6 meses, nos dediquemos por lo menos 18 meses a hacer ese diálogo a partir de marzo, abril del año entrante. Eso, como les digo, es inédito, o sea, eso no había pasado. Ajá, claro. Que en un acuerdo de paz tuviéramos un papel tan alto y tan importante de la sociedad. Pero lo segundo es que obviamente va a permitir que temas que no han aparecido en la agenda pública, pues aparezcan. O sea, la sociedad pueda levantar, digamos, una agenda de cambios en esos 3 temas que complemente ya la agenda que trae este gobierno, que es bastante amplia. Pero además tiene esta cosa de que es inventarse una manera de participar que sea satisfactoria, porque lo que hemos tenido en nuestra historia de la participación, y creo que todos hemos hecho algún ejercicio de participación, es cierta frustración, ¿no? De que se participa pero no se decide, de que se acuerda pero no se cumple, de que se va a niveles mínimos de participación como recibir información pero no se escucha. Bueno, esta idea de que es muy insatisfactorio no ha sido muy asertivo por parte del Estado la oferta de participación para la sociedad. Pues el paro fue una manifestación de eso, ¿no? Toda la sociedad diciéndole al Estado, escúcheme, ¿sí? Sí. Es porque la participación está funcionando mal. Entonces también es una oportunidad como de inventarse algo distinto, algo en el que la sociedad quepa, algo en el que la sociedad use y sea escuchada por fin por el Estado. Eso es una apuesta muy grande, o sea, riesgosa obviamente, pero emocionante, pues es encontrar una alternativa de participación y encontrar otros temas de agenda para que este país se mueva en la dinámica de cambio como muchos aspiramos. Sí. Que lo que va a ocurrir esta semana, FECODE tiene delegado en ese proceso. Hay un pequeño comité, el Comité Nacional de la Participación, y FECODE tiene allí un asiento, como lo tiene la CUT, la CTC y la CGT, y otros sectores, 30 sectores de la sociedad sí fueron convocados a ese comité. De manera que ahí vamos a estar 6 meses trabajando en que se haga ese diseño. Claro, Luciano, claro. Muy importante, Luciano, y bueno, este gobierno en este proceso de la paz total tiene muchas adversidades, empezando por los medios de comunicación, ¿no? Pero es importante hacerle conocer a la sociedad, a los diferentes sectores de la sociedad, que es importante la paz total. Luciano, se nos acabó el tiempo. Sí. Te esperamos los próximos programas porque es muy importante que nos documentes acerca de esto.
y sobre todo en este proceso que estamos. Te agradecemos tu No, participación. a ustedes por hablar de estos temas en el programa y bueno, vamos a tener bastantes acontecimientos hacia adelante que vamos a compartir con las personas que siguen su programa. Muchas gracias. Claro que sí, Luciano. Un fuerte abrazo y muchas gracias.